¿Qué puede tener en común una cifra sobre anemia infantil con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo? Pues hoy vamos a conectar los puntos. Vamos a ver cómo en Perú los datos de salud, los derechos personales y el poder de la educación están totalmente entrelazados. Vale, empecemos con este número, un 40%. Es el porcentaje de niños y niñas peruanos de entre 6 y 35 meses que tenían anemia en el año 2020. Pero, ¿qué nos dice realmente una estadística así? ¿Qué hay detrás de esta cifra? Pues este dato es en realidad solo la primera pieza de un puzzle mucho más grande. Un puzzle que nos revela la encuesta ENDES, que básicamente hace una radiografía muy detallada de la salud en todo el país. Y al mirar esa radiografía, empezamos a ver contrastes muy marcados. Por ejemplo, si nos fijamos en el embarazo adolescente, la tasa en las zonas rurales es prácticamente el doble que en las zonas urbanas. Una diferencia enorme. Pero es que si además cruzamos este dato con el nivel económico, la brecha se dispara. Las tasas de embarazo en los hogares más pobres son más de 5 veces superiores que en los más ricos. Es una diferencia, la verdad, abismal. La encuesta sigue arrojando cifras que, dan que pensar. Como esta. Más de la mitad de las mujeres que han tenido pareja alguna vez han sufrido violencia psicológica, física o sexual. Más de la mitad. Claro, después de ver todos estos números, la pregunta es inevitable. Este es el diagnóstico, sí, pero ¿qué herramientas existen para afrontar estos desafíos? ¿Dónde están las soluciones? Pues bien, la primera parte de la solución la encontramos, de hecho, en las políticas oficiales del país, concretamente en un documento clave, la Norma Técnica de Planificación Familiar. Y esto es fundamental, porque lo que hace este marco es establecer algo que no es una recomendación, sino un derecho, el derecho a decidir de forma libre y responsable sobre la propia familia, y, muy importante, con acceso a la información y los medios para poder hacerlo. En la práctica, ¿esto qué significa? Pues que cualquier persona tiene derecho a poder elegir entre un montón de opciones anticonceptivas, hacerlo sin ningún tipo de presión y sin que importe su edad o estado civil. Y un ejemplo clarísimo de cómo se protege esa elección informada lo vemos en los métodos permanentes. El sistema incluye un periodo obligatorio de reflexión de 72 horas. Es una pausa para asegurar que la decisión sea totalmente meditada y personal. Pero claro, de poco sirve tener un derecho escrito en un papel si no se conoce o no se entiende cómo ejercerlo. Y aquí es donde entra en juego la tercera pieza clave de todo este análisis, la educación. Y todo empieza por lo más básico, entender bien los conceptos. Porque no es lo mismo hablar de sexo, que se refiere a lo biológico, que de sexualidad, que es un concepto mucho más amplio, que incluye nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro bienestar. La educación, además, nos ayuda a conectar ideas que a primera vista podrían parecer separadas. La propia norma de planificación familiar es muy clara al vincular la violencia de género con riesgos gravísimos para la salud reproductiva. Por eso, entender patrones como el llamado ciclo de la violencia, con sus fases de tensión, explosión y esa falsa luna de miel, es un conocimiento vital. Reconocer estas etapas puede ser la clave para identificar una situación de abuso y poder salir de ella. Al final, todo se resume en una idea muy potente. El conocimiento es un escudo. Entender los métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual es una parte fundamental de una salud sexual responsable, para cuidarse a sí mismo y para cuidar a los demás. Bien, hemos visto los datos, hemos visto los derechos que existen y hemos hablado de la importancia de la educación. La gran pregunta ahora es, ¿cómo encaja todo esto para construir un futuro más saludable? Pues funciona como un ciclo, un círculo virtuoso. Los datos que veíamos al principio, esas cifras de anemia o de embarazo adolescente, son el diagnóstico de la situación. Y ese diagnóstico es el que impulsa la creación de políticas y normas, como la de planificación familiar, que protegen los derechos de las personas. Es una cadena perfecta si lo pensamos. Los datos nos enseñan cuál es el problema. Las políticas nos dan los derechos para poder afrontarlo. Y la educación nos da el poder y las herramientas para ejercer esos derechos. Así que la información existe y los derechos están establecidos. Los datos nos dicen dónde estamos y los derechos nos marcan el camino a seguir. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es el siguiente paso para que ese camino se convierta en una realidad tangible para todo el mundo?